Es un honor darles la más cordial bienvenida al webinar Reflexiones sobre la pedagogía y el patrimonio cultural, espacio de encuentro y saberes organizado por la doctora Maribel Camacho Piña, profesora de la unidad curricular electiva Patrimonio y Pedagogía, perteneciente a la especialización en Patrimonio Gastronómico de la Universidad Nacional Experimental del Yaracuy. Saludamos con especial respeto a nuestras autoridades rectorales de la UNEI, quienes hacen posible que la academia siga siendo ese faro de luz en la preservación de nuestra identidad. Doctor William Mendoza Gil, rector, Magíster Morelva Monsalve, vicerrectora, Doctor Mario Llovera Reyes, secretario general. Asimismo, extendemos un saludo afectuoso a la doctora Rosana Mieres, coordinadora de la especialización en Patrimonio Gastronómico, agradeciendo su gestión, su compromiso con la formación de excelencia en esta área tan vital para nuestro país y para el mundo. Le damos también la más cordial bienvenida a todos ustedes, participantes de esta especialización. Y esta presencia de ustedes acá reafirma la importancia de generar estos espacios de reflexión donde la educación y la herencia cultural se encuentran para proyectar nuestro futuro. Sin más preámbulos, dejamos en el uso de la palabra a la doctora Maribel Camacho Piña para dar inicio formal a esta jornada académica. Buenas noches, distinguida audiencia. Un cordial saludo desde la virtualidad a las autoridades rectorales de la Universidad Nacional Experimental del Yaracuy. Doctor William Mendoza, rector, Magíster Morelva Monsalve, vicerrectora, Doctor Mario Llovera, secretario general, Doctor José Prado Pérez, director de investigación y posgrado. Asimismo, extiendo mis saludos a la doctora Rosana Mieres, coordinadora de la especialización en Patrimonio Gastronómico, demás coordinadores de los distintos programas de posgrado, docentes, estudiantes y público en general. Sean todos bienvenidos a este evento denominado Educación Patrimonial, Perspectivas y Reflexiones. Hemos querido, en el marco de la Unidad Curricular Educación y Patrimonio Cultural, presentar esta segunda edición de este importante evento que da cuenta del papel de la educación en el desarrollo de la conciencia crítica y en el fomento de la responsabilidad individual y colectiva en la presentación del patrimonio cultural. Es por ello que en la noche de hoy escucharemos de las voces de los participantes de la segunda corte de la especialización en patrimonio gastronómico los resultados de sus disertaciones sobre el tema el patrimonio cultural y la educación. De allí que de la voz de Sergio Bautista Bayona escucharemos su ponencia titulada El educador patrimonial como mediador cultural y constructor de ciudadanía cultural, prácticas educativas para la apropiación social del patrimonio. Seguidamente, la licenciada Ingrid Alvarado disertará sobre la radio como recurso pedagógico para la salvaguarda y difusión del patrimonio inmaterial. De la voz de María Ruiz escucharemos su disertación sobre el patrimonio como nexo social, el educador frente al desafío de la mediación y el vínculo de pertenencia. Seguidamente, de la voz de Jesús Mendoza, escucharemos su ponencia La valorización del patrimonio gastronómico como experiencia de la praxis educativa. Por su parte, Raúl Martínez nos hablará acerca de las reflexiones en torno al patrimonio y la educación patrimonial. De la voz de la doctora Ana María Anselmi escucharemos su ponencia La educación patrimonial a través de estrategias pedagógicas con y sin Internet, radio y YouTube. Y finalmente, de la voz de Yolaida Rivero escucharemos su ponencia El rol del docente patrimonial en la construcción del conocimiento en el patrimonio gastronómico. Perspectivas y reflexiones que dan cuenta, sin duda, que la educación es un factor clave en la preservación del patrimonio cultural. Agradecida de antemano por su atención y esperamos que sea del agrado de todos
la presentación de este evento que hemos hecho para ustedes con mucho cariño. Agradecidos con las palabras de la doctora Maribel Camacho. Ahora iniciemos con el ciclo de ponencias. Vamos en primer lugar a dejar en el uso de la palabra a Sergio Bautista Bayona. Él es profesional en artes gastronómicas con maestría en dirección de negocios de alimentos y bebidas y más de 20 años de experiencia en la industria. Ha liderado áreas de alimentos y bebidas en hoteles, clubes y restaurantes, desempeñándose en cargos como gerente de operaciones, jefe de A&B y chef ejecutivo. Actualmente es instructor líder de los programas de turismo y A&B del SENA, donde aporta su experiencia en formación, diseño curricular y estandarización de procesos. Su perfil integra la gestión operativa, la docencia y el desarrollo de proyectos gastronómicos con enfoque en calidad del servicio y la formación del talento humano. Los dejamos con Sergio Bautista Bayona y su ponencia titulada El educador patrimonial como mediador cultural y constructor de ciudadanía cultural, prácticas educativas para la apropiación social del patrimonio. Bienvenidos a todos, mucho gusto, mi nombre es Sergio Bautista, soy cocinero, actualmente trabajo como líder de los programas de turismo, alimentos y bebidas de la institución más querida por los colombianos llamada SENA en la ciudad de Medellín. El día de hoy vamos a explorar el papel que tiene el educador patrimonial como mediador y constructor de la ciudadanía cultural. Ahora bien, tenemos un objetivo, y no es solamente el objetivo de este pequeño webinar, es un objetivo de todo lo que tiene que ver ese rol de ese educador patrimonial, donde él debe distinguir lo que es la memoria e historia y aplicar los principios pedagógicos que sean críticos, también conocer metodologías para poder fortalecer y hacer que se apropie esa cultura. A su vez, pues comprender el patrimonio como un producto y un proceso que implica reconocer con los sentidos y que este patrimonio cambia con el tiempo y en relación con las diferentes comunidades y territorios. Cada vez que se integran nuevas comunidades, cada vez que se integran nuevos principios y valores, todo este tema de patrimonio cambia. Por ello es importante que se creen didácticas para que se articulen. ¿Quiénes son los actores que se deben articular? Pues los portadores de saberes, las escuelas e instituciones, museos, gobiernos locales, y siempre que se creen esas políticas para salvaguardar ese patrimonio que es cambiante con el tiempo. No solamente el educador patrimonial nos debe enseñar el contenido, sino que debe facilitar ese proceso de comprensión. A su vez, debe generar un diálogo, una construcción con una identidad cultural, porque su rol como tal, ese es el rol ese que transforma y genera esa relación entre la comunidad y el patrimonio, ¿no? Él es un facilitador de pensamiento crítico para que cada nueva generación va acumulando conocimientos específicos respecto a lo que lo rodea. Por eso podemos decir que el patrimonio es dinámico. Ese patrimonio cambia, se recrea y se renegocia con la comunidad, ¿cierto? Es una herencia que se transforma. No es solamente un inventario fijo,
no es una lista de bienes que tenemos ahí siempre a la mano, sino que por su defecto es el docente que debe mediar, él debe actuar como mediador para que el aprendiz o el estudiante comprenda todos esos procesos que se están viviendo, todas esas etapas culturales que cambian con el paso del tiempo. A su vez, pues vemos lo que es la memoria versus la historia, ¿no? La memoria es afectiva y plural, mientras que la historia tiene una problemática, unos contextos diferentes, eh, y a su vez ese docente, con ese rol de mediador que decíamos anteriormente, es quien actúa como árbitro, ¿cierto? Debe arbitrar todas esas memorias, evitando el tema de ritualismos y habilitando decisiones, que esas tomas de decisiones estén informadas, que sean oportunas, que permitan preservar, reinterpretar y también reconceptualizar prácticas y el tema de monumentos con unos criterios de convivencia que generen relación de las diferentes entes que actúan dentro de este memoria colectiva. Tenemos la UNESCO. La UNESCO tiene diferentes marcos para el tema de la educación cultural y artística y fija metas que son estratégicas en el tema de acceso e inclusión, en el tema de aprendizaje contextual, en el tema de calidad a lo largo de la vida, todo este tema de acceso a la equidad, a la cultura, el tema de acceso a la diversidad e inclusión y ese patrimonio que cada vez eh, a lo largo del tiempo va generando diversidad cultural, compromisos críticos y habilidades futuras que deben ser justas y sostenibles. Todo esto hace que se amplíe la cultura para abarcar procesos de las vivencias populares y a su vez piden que, como le decía anteriormente, que se realicen alianzas dentro de la parte educativa y cultural. Y es la UNESCO nuevamente la que promueve esa integridad cultural en los sistemas educativos. Porque, como decía anteriormente también, el patrimonio debe ser un eje de formación de la ciudadanía, con accesos equitativos y un reconocimiento cultural a las personas, a los grupos y al contexto del cual se rodea. Si hay unos principios pedagógicos que deben incluir el diálogo, la contextualización, la crítica, el trabajo comunitario y deben ser aplicables y estos principios permiten que se genere un aprendizaje bien significativo y que lo apropie la parte social, que apropie ese patrimonio como tal. Tenemos la parte del diálogo, de esos saberes que comprenden lo patrimonial y que lo que se emerge del diálogo y de los saberes mediante la participación activa, eh, ese, 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 esa oralidad que transmiten de generación en generación. También tenemos la parte histórica conceptual, que son todas esas prácticas que se van haciendo con el paso del tiempo y luego se vuelven normativas. Entonces, hay que tener cuidado con algunas de estas prácticas históricas conceptuales. También está la parte crítica, que debe ser propositiva, que lo deben liderar, como les decía anteriormente, lo deben liderar escuelas, lo deben liderar las mismas políticas públicas, con el fin de que se generen criterios y unos derechos culturales. A su vez están los principios de la parte de la comunidad colaborativa, donde pues, se deben tejer esa red de portadores en ese sector cultural,
donde se genere ese trabajo comunitario y pues como les decía anteriormente, que se generen pensamientos críticos y de buenas propuestas para que en vez de para que el patrimonio cada vez mejore, porque si no vamos a encontrar unas generaciones futuras que cada vez su parte ética, su parte cultural, pues va a ir eh, hacia atrás. A su vez, se deben generar unas metodologías que sean aplicables, ¿no? Generar rutas patrimoniales con esos portadores, con esas curadurías escolares, con esos microexpositores o esos grandes conocedores de acceso, de diversidad, a su vez crear laboratorios de memoria, que en un laboratorio de memoria tenemos ese análisis, esas controversias, ese mapeo de actores que pueden influir en esa conservación, esa reinterpretación, en esas rúbricas ciudadanas, en la parte cultural, tenemos también esos inventarios participativos de material tangible, intangible y natural, donde pues deben estar vinculados familias, estudiantes, población en general, planteles educativos, universidades, para que pues al final puedan cada uno ser el veedor de esos temas tangibles e intangibles y naturales. Y a su vez las aulas, como tal, el aula de la vereda, del barrio, el aula es muy eh, íntegra, con diferentes espacios didácticos, muy diversa, de ser lingüista, también pues con diferentes tipos de aprendizajes que generen intergeneracionalidad de un grupo a otro para que no se vaya perdiendo esa cultura patrimonial. A su vez, deben existir diferentes metodologías que permitan vivenciar ese patrimonio, desde las rutas locales, esos inventarios participativos, que son muy oportunas para que los estudiantes aprendan de su territorio. Lamentablemente, las personas no conocen lo que tienen en su entorno. Ejemplos prácticos que conectan la escuela con la comunidad, la cocina, la música, diferentes objetos significativos. Esos permiten a su vez trabajar la identidad y la memoria de forma vivencial. Y a su vez, este educador patrimonial debe tener unas competencias claras. ¿Qué competencias claras? Pues la mediación cultural, la gestión comunitaria, comunicación entre generaciones, que permitan facilitar ese aprendizaje significativo a medida que va pasando el tiempo, que pueda dejar huella en el tiempo. Y como conclusión, podemos decir que el docente como tal es súper clave para activar a la ciudadanía en la parte cultural. El patrimonio es un proceso vivo y es la escuela o la escuela como tal o el instituto tiene un papel transformador en el territorio. El educador patrimonial no solo va a transmitir un pasado que es fijo, sino que va a mediar y conceptualizar y también podemos decir que va a reconstruir o construir eh, la cultura ciudadana. Por lo tanto, pues adoptar el marco de la UNESCO del 2024, más todos esos marcos anteriores, nos ayuda a que se fortalezcan estas redes de el instituto o escuelas, portadores, que permiten, bueno, el Estado también, que permiten pasar el patrimonio de un objeto a un proceso y que también la ciudadanía se haga veedor de eso, ¿no? Porque si no, pues, si no hay un veedor, si no hay una ciudadanía que interceda, pues lamentablemente, pues vamos a tener unas complicaciones futuras con ejes patrimoniales. Por lo tanto, yo invito a las personas que escucharon esas palabras desde mi conocimiento en- a pensar en qué experiencias patrimoniales concretas se pueden activar en su entorno inmediato
También los invito a que se cuestionen con esta pregunta tan sencilla que es qué experiencias patrimoniales pueden identificar o activar en su comunidad. Y por último, quería decirles que el aprendizaje comienza desde la comunidad. Mil gracias por haberme escuchado. Recuerden, mi nombre es Sergio Bautista. Hasta una próxima. Es un honor ahora presentar a Ingrid Alvarado. Ella es oriunda de San Felipe, capital del estado Yaracuy, hija, esposa, madre y abuela, locutora, licenciada en comunicación social, productora de radio y televisión. Actualmente produce y modera el espacio radial Sabores y Saberes de la Cocina, transmitido por la emisora Urbana 102.9 FM en San Felipe, Yaracuy, con una trayectoria en medios radiales y en la televisora regional, programas de corte cultural, educativo, informativo, musical y de entretenimiento. Ponente en diversas actividades gremiales, facilitadora de cursos y talleres sobre oratoria, producción en medios audiovisuales y escritora. Pertenece a la Organización Internacional de Labor de Servicio Rotary International desde el año 2010. Los dejamos entonces con Ingrid Alvarado y su ponencia titulada La radio como recurso pedagógico para la salvaguarda y difusión del patrimonio inmaterial. Es un honor saludarles, participar en este webinar y presentarles la temática que he escogido relacionada con la educación patrimonial desde mi área de acción, como son los medios de información. La ponencia se titula La radio como recurso pedagógico para la salvaguarda y difusión del patrimonio inmaterial. Muchos se preguntarán cómo puede una plataforma auditiva ser un recurso para la educación de algo que paradójicamente no se puede ver, porque estamos hablando de patrimonio inmaterial que es invisible a los ojos. Recuerden que al inicio comenté que esta ponencia se titula La radio como recurso pedagógico para la salvaguarda y difusión del patrimonio inmaterial, con una mirada hacia la gastronomía que nos lleva a la memoria gustativa, a una experiencia sensorial, y podemos entonces evocar sabores, olores, texturas al paladar. Preparen sus sentidos, porque durante estos minutos vamos a aprender, a conocer cómo hacer que el patrimonio inmaterial sea difundido como banda sonora de nuestra educación. Preparen sus sentidos y ajusten también su frecuencia. Tal vez ustedes recuerden una frase que se usó como eslogan institucional de promoción entre los años 2013-2014 para destacar la importancia de la radio frente a otras plataformas digitales que ya venían posicionándose desde principios de la década del 2000 hasta la actualidad. La frase a que me refiero es la radio, el poder que despierta. Es el lema oficial de la Cámara de la Industria de la Radiodifusión en Venezuela. ¿Por qué lo traigo a colación? ¿Qué es lo que despierta la radio? Fomenta la imaginación del oyente, lo obliga a construir imágenes mentales, fundamental en la educación patrimonial. Nos hace sentir la cercanía. Muchas veces es la única conexión de las comunidades con el resto del mundo, aún en esta era globalizada. Si este eslogan califica a la radio como el poder que despierta, es factible usar este medio para despertar el interés por nuestras raíces, lo patrimonial y nuestra memoria gastronómica. En un artículo publicado en la web por la revista Atlante, titulado La radio como recurso pedagógico en estudiantes lojanos, una población de Ecuador, los autores señalan, citando a Marín Gutiérrez, que por su accesibilidad la radio se ha convertido en un medio de comunicación de uso masivo. Por su bajo costo, es utilizado por comunidades alejadas, convirtiéndose en una plataforma para intervenir en el debate público independientemente de cuál sea el nivel de educación de los oyentes. Añaden además que en el ámbito educativo la radio a lo largo de la historia ha sido un pilar, convirtiéndose en una herramienta didáctica que ha permitido el acceso
a la educación a aquellas personas que se encontraban inaccesibles. En este espacio no voy a hablar de la radio como una tecnología que transmite música, comentarios, noticias, sino como un aula sin muros para divulgar la educación patrimonial, como un puente que permite el paso de la sabiduría popular a otros escenarios y que ese conocimiento no se quede enclaustrado, sino que sea conocido por toda la sociedad a través de la radio, haciendo que el patrimonio inmaterial se transforme en sonido, voces, porque lo que se emite a través de las ondas difícilmente se olvida. Las tres funciones principales de la radio son informar, entretener y educar. Esta última, en mi opinión, es la más importante. Todo lo que se dice en radio o en cualquier otro medio de comunicación debe educar para transformar. Sigo creyendo que la radio es el medio idóneo para la enseñanza y divulgación del patrimonio inmaterial por encima de la televisión y las redes sociales, ya que fomenta la imaginación frente a la hegemonía de la imagen, porque ésta nos lo da todo. El sonido nos obliga a imaginar y como sabemos, en educación esto es importante. Para nadie es un secreto la influencia que tienen los medios de comunicación en la formación de opinión pública. Me atrevo a decir que son instrumentos convincentes que otorgan información acerca de distintos hechos sociales. Además es gratis, accesible a cualquier público. Solo necesitamos tener un aparato receptor que perfectamente en la actualidad, bueno, lo tenemos al alcance de la mano, en nuestros vehículos, en los hogares, incluso en los teléfonos celulares. Quizás se estarán preguntando ustedes, ¿para qué sirve la radio? Solo para escuchar música, informar. ¿Cómo podemos enseñar, educar, divulgar el patrimonio inmaterial a través de la radio? Lo primero que debemos hacer es investigar, ir a la fuente primaria, conocer de viva voz los testimonios que nos van a permitir redactar un libreto, un guión, transformar esa información en textos sencillos, agradables, adaptándolos a formatos y lenguaje radiofónico que es diferente al de otros medios. En radio se usa un lenguaje más sencillo, directo, en pocas palabras, tiene sus propias reglas. Volver a las radionovelas, cápsulas informativas relacionadas con el patrimonio inmaterial, gastronómico, programas de entrevistas, cuyo concepto sea el de divulgar esos saberes ancestrales. A mi modo de ver, es una manera no convencional de enseñar. La radio fomenta la interacción comunitaria, supone una manera de expresión y apropiación de la información de forma diferente, interactiva, narrada en un lenguaje coloquial y que derive, en este caso, del campo de estudio cultural y patrimonial. La información divulgada por radio es la misma que la que publican los medios impresos y televisivos, solo que diferenciado de acuerdo a sus propias reglas, con códigos de lenguaje oral. Ángel Lesma, destacado periodista en América Latina, Estados Unidos y Europa, dice en su libro El periodismo en la radio que hay que escribir para quien oye. Se redacta para leer hablando, no para hablar leyendo. Escribir para quien oye es escribir como quien habla. En definitiva, la radio permite enseñar, educar a través de sus diferentes formatos o géneros como noticiarios, dramatizaciones, musicales, concursos, debates, programas infantiles, micros o cápsulas, entre otros, que obviamente sería un tema para otra presentación donde se hablaría expresamente de la producción radiofónica. Lo esencial de todo esto es que la radio, sus productores, libretistas, guionistas, talento artístico, debemos poner mucho de nosotros mismos para hacer del sonido una experiencia integral, donde los sabores, olores, texturas se expresen a través de la palabra, la música, y que la enseñanza del patrimonio inmaterial sea agradable a la escucha. Así es que comencemos a abrir los micrófonos para que las tradiciones, el patrimonio cultural, no se quede en silencio.
Presentamos ahora a María Ruiz, licenciada en Ciencia y Cultura de la Alimentación, egresada de la Universidad Nacional Experimental del Yaracuy, estudiante de la especialización en Patrimonio Gastronómico, vocación dividida entre la investigación y la acción. Se desempeña como guardaparques en el Parque Nacional Yurubí. Ejecuta labores de conservación y ecología. Es observadora de la biodiversidad y siente una profunda fascinación por la micología, explorando el potencial de los hongos tanto en el ecosistema como en la mesa. Los dejamos con María Ruiz y su ponencia El patrimonio como nexo social, el educador frente al desafío de la mediación y el vínculo de pertenencia. Saludos, soy la licenciada María Ruiz y en esta oportunidad voy a presentarles la ponencia titulada El patrimonio como nexo social, el educador frente al desafío de la mediación y el vínculo de la pertenencia. Si le pido a un grupo ajeno a este entorno que piense en patrimonio, probablemente venga a su cabeza la imagen de un museo, un edificio o tal vez una estatua. Y es que si nos vamos al pasado, a qué nos enseñaron en primaria o tal vez en la secundaria, qué historia dejamos por fuera. A lo largo de nuestro crecimiento vamos entendiendo que el patrimonio no es una colección de cosas viejas, sino que es un debate vivo que no se vale por sí solo. Vale porque nosotros decidimos que así sea. Y pues como dice la doctora Olaya Fontal, el patrimonio sucede en la persona, no en el objeto. A veces nos venden el patrimonio como una verdad absoluta, una historia dominante que nos dice qué admirar. Pero, ¿quién habla en nombre de quién? ¿Qué memorias estamos silenciando para mantener esa lista oficial de monumentos? Aquí entra la labor del educador como mediador, porque no son guías turísticos que repiten fechas, son árbitros de memoria que se encuentran en medio de tensiones sociales. Esta praxis debe invitar a la gente a mirar su propia realidad, no a venerar el pasado ciegamente. Tal como lo dice la doctora Ziegler, el pasado debe ser recordado, pero jamás venerado. Hablemos de la teoría del vínculo en la práctica. Si el patrimonio es un nudo, la educación es un lazo. Y para que alguien cuide una tradición o un edificio, primero debe existir un vínculo que si cortamos ese hilo humano, por supuesto el monumento muere. No podemos saltar al cuidado sin pasar por el comprender y el valorar. En mi experiencia como guardaparques y como funcionario que promueve la educación ambiental, me gusta pasar de la información a la emoción y la comprensión. Porque, volviendo al tema del patrimonio, solo cuando una persona siente que ese patrimonio habla de él y siente o se siente de alguna manera vinculado, se activa esa protección. Entonces es acá cuando la persona puede que se pregunte, ¿qué puedo hacer yo por el patrimonio de mi ciudad? Y es acá cuando me gusta usar la metáfora de la doctora Jane Goodall, porque ella nos enseña que las acciones individuales, cuando se suman, generan cambios exponenciales. La educación patrimonial no es solo cultura, es un movimiento social y ambiental. Este es el lazo entre las personas y los lugares que habitan. Al visibilizar lo local, lo intangible o incluso lo incómodo, estamos haciendo justicia a la memoria de nuestras comunidades. En Venezuela, nuestro entramado jurídico nos da el marco, pero la voluntad la pone la sociedad civil. La educación patrimonial es un derecho humano porque garantiza nuestra identidad. Y inevitablemente siempre me gusta recordar que no se cuida ni se protege lo que se desconoce. Es el turno de Ana María Anselmi, médico cirujano, egresada
de la Universidad de los Andes. Actualmente directora de Comunicaciones Local de Medios Unidos de Venezuela, Puerto Cabello. Cocinera tradicional con 30 años de experiencia. Asistente de cocina, Escuela de Cocina La Cocotec, Valencia. Locutora egresada de la Universidad Pontificia Santa Rosa de Lima. Desde el año 2023 es productora y conductora de programa radial gastronómico en Puerto Cabello, afiliado a la Cámara de Comercio también de Puerto Cabello. Único programa en el estado Carabobo resaltando la gastronomía venezolana y el patrimonio gastronómico de cada región de Venezuela, lo que nos une y lo que nos diferencia en las cocinas locales. Nombre: Bitácora Gastronómica en Radio 93.9 FM. Egresada también del Diplomado Antropología de los Sabores 2023-2024 de la Universidad Central de Venezuela. Ella nos deleitará con su ponencia Educación Patrimonial a través de estrategias pedagógicas con y sin Internet, radio y YouTube. Adelante, Ana María Anselmi. Saludos para todos, especialmente para la doctora Maribel Camacho y para todo el equipo profesoral y autoridades universitarias de la UNEI. Me corresponde en la especialización de patrimonio gastronómico en la materia Patrimonio y Pedagogía un webinar que he titulado Educación Patrimonial a través de estrategias pedagógicas con y sin Internet, radio y YouTube. Siguiente lámina. El propósito es hacer una revisión bajo lo indicado por la doctora Camacho. Revisar medios audiovisuales como elementos involucrados en la enseñanza y divulgación de estrategias educativas relacionadas con el patrimonio cultural gastronómico, conocimientos patrimoniales con fuentes actuales como el uso de la radio sin Internet y YouTube con Internet. Siguiente lámina. ¿Qué podemos enseñar? La riqueza cultural que tenemos. Toda la parte de patrimonio gastronómico que nos permite pertenecer a un lugar o a un espacio, a una creencia, a un grupo social y nos hace poseer la identidad. Esto lo llevamos no solo en la sangre, sino lo vivimos en nuestra comunidad y lo aprendemos como un legado familiar y comunitario. Va dirigido a todos los venezolanos, a los descendientes de aquellos que emigraron y aún cuando el idioma donde viven es distinto al nuestro, su vivencia es la que llevan sus padres en su comportamiento. Y también para los que nos quedamos como ejemplo de vida y de nuestras tradiciones. Todos los venezolanos deben tener un programa de patrimonio gastronómico en su vida, en su educación, donde en cualquier lugar, no solamente desde la escolaridad, que debe ser gratuita a lo largo de la vida, sino también en fuentes de distintos espacios fuera de la escolaridad, como por ejemplo la radio y YouTube. ¿Cómo? Este webinar quiere hacer una mención especial a las estrategias educativas y enseñanzas a través de la radio gastronómica y a través de la plataforma YouTube, importantísimas para establecer con y sin Internet programas especiales que puedan llegar a todas las comunidades. Cuando son creados y diseñados de manera consecutiva, llegan a convertirse en una plataforma educativa interesante, activa y creadora de un espacio para el aprendizaje. Cuando siempre, las 24 horas del día, es posible la transmisión para educar y enseñar patrimonio gastronómico. Y ambas plataformas nos permiten transmitir durante todo el día en programas especializados, dependiendo del creador, de múltiples maneras de comunicación efectiva para enseñar
bajo dinámicas distintas. ¿Por qué? Porque el patrimonio gastronómico es nuestra identidad, porque nosotros no podemos vivir sin alimentarnos. Y lo que tenemos alrededor, los alimentos que tenemos alrededor, son los que forman parte de nuestra educación, de nuestra comensalidad, de nuestro patrón alimentario. Y por lo tanto, las nuevas generaciones deben conocerlas y aprender también cuáles son. No importa si vienen desde nuestros antepasados indígenas o de la fusión entre influencias africanas, europeas y de otros países. Siguiente lámina. La cuarta lámina nos habla de qué nos pertenece como continente, país, nación, estado, ciudad, barrio, escuela, universidad. Nos pertenece una extensión de tierra que representa específicamente valores importantes como continente, país, nación, estado, ciudad, barrio o escolaridad, que nos va a permitir esa riqueza, esas características sociales, funcionales, donde absolutamente todo es heredable, es asequible, es aceptable y es adaptable para el entorno donde se desarrolle ese programa de patrimonio gastronómico. Siguiente lámina, por favor. ¿Qué uso podemos darle a los recursos audiovisuales, atemporales, vigentes, transformadores y aceptados socialmente que estamos proponiendo? Todos los usos posibles para informar, educar y actualizar de forma constante conceptos patrimoniales, culturales, gastronómicos y para que sirvan como consulta y legado en distintos ámbitos rurales y citadinos a nivel nacional e internacional. Es importante que sepamos que las estrategias educativas de enseñanza de patrimonio gastronómico perdurarán y quedarán como testigos de ancestralidad y vivencias narradas con estrategias reales y sostenibles. Siguiente lámina, por favor. En la siguiente lámina hablamos de educación como un proceso continuo de facilitar el aprendizaje, adquiriendo conocimientos, habilidades, valores y hábitos a través de la enseñanza. Y es que esto es lo que significa un patrimonio gastronómico. Está vista como algo inmaterial que abarca conocimientos, técnicas, rituales y tradiciones culinarias que se transmiten de generación en generación y reflejan la identidad y la historia de un pueblo con valores, educación y sociedad. No puedo pasar esta lámina sin decirles que los rasgos culturales, sociales, históricos y emocionales definen la identidad del venezolano. A esto se llama venezolanidad. Y el poder cultural de la gastronomía, que es amplio, rico y que trasciende la nutrición y funciona como un lenguaje universal, memoria viva e identidad de los pueblos. Siguiente lámina. Movimientos patrimoniales gastronómicos. En esta lámina quiero decirles que cada movimiento que se realice para enseñar el patrimonio gastronómico es un movimiento valioso que perdura en el tiempo si utilizamos las formas adecuadas para transmitirlo. Por eso, la siguiente lámina tenemos a Sumito Esteves, que desde la radio, YouTube y múltiples redes sociales ha enseñado patrimonio gastronómico a través de platos y recetas con conversaciones profundas donde él enseña el patrimonio gastronómico resaltando valores en recetas de cocina. De igual manera, Venezuela Gastronómica, igualmente cocinas patrimoniales de Yaracuy y cátedra de cocina tachirense. Desde cada región van enseñando y se convierten en comunicadores y conocedores de los patrimonios culturales gastronómicos y a la vez los enseñan.
La siguiente lámina, llegamos a la lámina número 9, para hablar de esta especialización del patrimonio gastronómico de la Universidad Nacional Experimental del Yaracuy, justamente formando profesionales enfocados para el estudio, gestión y salvaguarda de la cultura alimentaria, identidad y territorio. Es maravilloso tener esto para que podamos adentrarnos más en el apasionante mundo patrimonial gastronómico y convertirnos en personas de alto nivel capaces de investigar, valorar y gestionar el patrimonio gastronómico. Siguiente lámina. No puedo irme, doctora Camacho, sin hablarles de Bitácora Gastronómica en Radio, un programa que se dedica a justamente hablar del patrimonio gastronómico. Hablamos del patrimonio gastronómico venezolano, lo hemos hablado por regiones, por alimentos, por grupos alimentarios, y estamos aquí en este momento aprendiendo un poco más para, a través de ese programa de radio y de distintas ramas que va a tener Bitácora Gastronómica, celebrar el patrimonio gastronómico nacional mediante distintas modalidades, educando sobre lo que nos pertenece. También como reflexión les dejo una canción bellísima que habla justamente de una situación que se puede adaptar a la enseñanza de patrimonio gastronómico. Finalmente, la próxima lámina es para darles las gracias y dejarles un pensamiento de una educadora porteña. El patrimonio gastronómico seduce la afectividad, armonizada en la comensalidad, deliciosamente viva en nuestros fogones. Gracias. Con respecto a la bibliografía, cité varios autores a nivel internacional, a nivel nacional, y también estuve haciendo lecturas sobre personas que trabajan en programas para poder difundir el patrimonio gastronómico a través de la radio y YouTube. Muchísimas gracias. Es el turno ahora de José Vladimir Parra. Él es técnico superior universitario en hotelería. También es licenciado en turismo, egresado de la Universidad Politécnica Territorial Andrés Eloy Blanco. Actualmente se desempeña como instructor para el Programa Nacional de Formación en Turismo de esa misma universidad, impartiendo varias unidades curriculares. Participante de la estandarización en patrimonio gastronómico. Cohorte 2 de la Universidad Nacional Experimental del Yaracuy. Los dejamos con José Vladimir Parra y su ponencia El educador patrimonial, gestor y mediador, praxis educativa en patrimonio. Saludos, les habla un participante de la especialización en patrimonio gastronómico, cohorte 2 de la Universidad Nacional Experimental de Yaracuy, licenciado José Vladimir Parra. En la unidad curricular Educación y Pedagogía les estaré hablando un poco sobre el educador patrimonial, defensor de su historia. Un verdadero educador patrimonial es aquel que vive, que siente, que cree y defiende su historia. Es el puente o mediador que comparte, comunica y transmite sus conocimientos. La transmisión de datos es un proceso dinámico de conexión entre la identidad y el apropiamiento de la historia. Es por ello que un educador patrimonial no puede estar desligado de su contexto ni desconocer su origen, su evolución. Debe valorar y defender su identidad. La educación patrimonial, al igual que la educación en general, ha experimentado cambios, transformaciones y adaptaciones, pasando de lo tradicional a lo convencional, donde lo tradicional se basa en la transmisión de simples datos históricos de una forma lineal y rígidos, con el fomento de una memorización pasiva y con la atención puesta solamente en el educador. Mientras que la educación convencional es mucho más práctica, más dinámica, más interactiva
y la atención está puesta en la audiencia. Hoy día, para el educador es mucho más fácil con el uso de las herramientas digitales, ya que puede transmitir su mensaje o su contenido de una forma más eficiente, eficaz y de forma inmediata. Dentro de los autores que sustentan esta teoría, les traigo a correlación a la profesora Olaya Fontal Merillas, profesora titular de la Universidad de Valladolid, España, que en el 2003 sostiene que la educación patrimonial propone un proceso transversal donde el educador genera vínculos entre las personas y los bienes culturales para darle un mejor sentido. Por otro lado está Paulo Freire, ¿verdad? Que en 1968, el cual su pensamiento es fundamental para el mediador cultural, el cual propone que la educación es un proceso de concienciación y transformación social esencial para que el patrimonio sea una herramienta de empoderamiento comunitario. Y por último está la autora Zaida García Valecillo, en el 2012, desarrolla el modelo de teoría de educación patrimonial en Venezuela con un enfoque latinoamericano o identitario, propio de los latinos, apartando un poco sobre los europeos y promoviendo la gestión de un patrimonio desde el aula con una praxis comunitaria, entendiendo que el gestor es ese puente vital entre el patrimonio y la comunidad, mientras que el gestor es un articulador de procesos de difusión, de fomento o de puesta en valor del uso público, mientras que la praxis es esa acción participativa comunitaria. Cuando en educación trabajamos directamente con las comunidades, hacemos uso de la participación en acción a través de las visitas, las observaciones directas de esos procesos de vida, de esas costumbres y de esas técnicas que llevan una historia. Y con la implementación de los proyectos socioproductivos se desarrolla la economía, esa evolución local y de una forma sostenible, haciendo uso de la digitalización y la documentación tecnológica. La educación patrimonial, nos dice una de las autoras, que no es quien enseña cosas, sino que genera vínculos entre las personas y los bienes culturales. Es por ello que les traigo dos ejemplos vivenciales como educadores patrimoniales y verdaderos gestores y mediadores de la identidad. El primer ejemplo que les traigo a correlación es el doctor Lisandro Alvarado, un médico venezolano nacido en el Tocuyo, Estado Lara, lingüista, historiador, naturalista, amante del andar a pie, de caminar, conocido como el sabio errante, ya que recorrió Venezuela a pie en busca de datos y de información válida para su educación académica. Él realizó unos trabajos como el glosario de voces indígenas venezolanas y el glosario del bajo español venezolano. Él, a través de estos estudios, él dice que la lengua demuestra que la lengua popular es patrimonio en su enfoque de identidad. Y por último, les quiero hablar un poco sobre la profesora Elisa Padrón. Es una miembro de la etnia Botujá, conocido como los Piaroas, en el Amazonas venezolano. Ella es profesora activa de gastronomía aborigen autóctona y profesora
profesora de lingüística aborigen. Ella es además magíster en intercultural bilingüe. La profesora Elisa es una mujer resiliente que defiende y nos enseña sobre la cosmovisión de su identidad aborigen. Ella, junto con su familia, tienen un restaurante, un pequeño restaurante ubicado en las cuevas Ruwigua, en San Luis del Amazonas venezolano. Ella allí hace una muestra de la despensa amazónica y enseña cómo es esa manipulación y esa preparación de esos alimentos autóctonos, como la arañamona, el bachaco limonero, de cómo se realiza la manaca, entre otros alimentos. Sus alumnos en el instituto, junto con visitantes y turistas, van hasta el restaurante y ven esa práctica de cómo es esa manipulación y esa preparación de estos alimentos ancestrales. Es un vivo ejemplo de educadora patrimonial, de gestora y mediadora de identidad. Una mujer a la cual admiro mucho. Es por ello que concluyo diciendo que el verdadero educador patrimonial es aquel que defiende, que transmite sus conocimientos de una forma eficaz, sencilla, flexible y que puede generar un cambio en la sociedad haciendo del conocimiento de cuáles son sus orígenes y su evolución. Muchas gracias. Los dejamos ahora en compañía de Jesús Mendoza. Él es licenciado en Administración de Empresas, docente universitario, apasionado por el patrimonio gastronómico, comunicador digital y joven soñador. Él tiene una ponencia para nosotros y está titulada La valorización del patrimonio gastronómico como experiencia de la praxis educativa. Adelante, Jesús Mendoza. Saludos a todos y a todas los integrantes de esta clase de Patrimonio y Pedagogía de la especialización de Patrimonio Gastronómico de la Universidad Nacional Experimental del Yaracuy. Mi nombre es Jesús Mendoza. Les voy a compartir un poco sobre la valorización del patrimonio gastronómico como experiencia de la praxis educativa. Espero ser lo más preciso posible para que puedan comprender de este importantísimo tema. Es importante desarrollar conceptos muy sencillos, por lo menos qué es el patrimonio. Según la UNESCO, el patrimonio cultural, en su más amplio sentido, es a la vez un producto y un proceso que suministra a las sociedades un caudal de recursos que se heredan del pasado, se crean en el presente y se transmiten a las generaciones futuras para su beneficio. Ahora bien, ¿cómo nosotros transmitimos el conocimiento? ¿Cómo nosotros hacemos para que se preserve el patrimonio, en este caso gastronómico? Sin duda a través de la educación patrimonial. Y esta es definida por De la Hoz González como la formación destinada a desarrollar la capacidad intelectual, moral y afectiva de las personas de acuerdo con la cultura y las normas de convivencia de la sociedad a la que pertenecen. Si nosotros utilizamos la educación para preservar o promover el patrimonio gastronómico, hay tres formas de educar. Dentro de esas tres tenemos la educación formal, la educación no formal y la educación informal, que vamos a desarrollar para su entendimiento de manera sencilla. En primer lugar tenemos la educación formal y es la que está adscrita a institutos de educación, ya sean universitarios, educación media o básica. Por lo menos la Universidad Nacional Experimental del Yaracuy, su pregrado de Ciencia y Cultura de la Alimentación, también esta especialización que estamos cursando, pero puede ser cualquier otra institución universitaria que se dedique a promover el patrimonio gastronómico. Ahora vamos con la educación informal y la no formal, y allí nos vamos a detener. La no formal se basa en los cursos, talleres, visitas guiadas a museos, programas, planes o políticas gubernamentales
orientadas al patrimonio gastronómico, al igual que rutas turísticas o gastronómicas de cada región. La educación informal ocurre de manera espontánea, no planificada, en la cotidianidad, en interacciones con personas o a través de redes sociales. Ambas nos conllevan a la praxis educativa, que ahí queremos llegar. Esta va más allá de la teoría, es la acción reflexiva y transformadora del proceso de enseñanza-aprendizaje. Es el cómo ponemos en práctica los conocimientos que la educación formal nos enseña o simplemente la práctica de lo que aprendemos. Una pregunta sencilla. ¿A quién le enseñaron a amasar una arepa? ¿A quién le enseñaron cómo hacerla redonda? Entonces, vamos a escuchar o vamos a citar a Guadalberto Ibarreto, un cantautor venezolano, en su música Mi Abuela, y seguimos hablando ahorita. ¿Qué iba a saber mi abuela de ciencia y de medicina? Si mi abuela se pasaba todo el día en la cocina, si mi abuela se pasaba todo el día en la cocina, ¿qué iba a saber mi abuela? La tabla de dividir, si mi abuela nos decía, lo mejor es compartir. Si mi abuela nos decía, lo mejor es compartir. Mi abuela nunca aprendió lo que es la geometría. Mi abuela nunca aprendió lo que es la geometría. Pero una arepa en sus manos redondita le salía. Pero una arepa en sus manos redondita le salía. El cantautor sugiere que nuestras abuelas tenían un conocimiento elevado sin haber ido o sin haber aprendido de manera académica estos conocimientos. Y esto no es más que la educación informal. La educación a través de la experiencia, la educación a través de las vivencias, de la cotidianidad, que todos los días nosotros podemos aprender algo sin necesidad de asistir a o de formarse académicamente. Por supuesto, las cocinas patrimoniales forman parte de esta vivencia y estas experiencias porque cada cocinero, cada abuelo, abuela, maestro de la sabiduría popular tiene una técnica, tiene un concepto, tiene una expresión que es importantísimo y por eso nosotros debemos preservar y promover cada una de estas técnicas que sin duda nos hacen ricos. Entonces, podemos decir que nos podemos educar a través de la experiencia, las anécdotas, las reflexiones que sin duda hacen la práctica. ¿Cómo nosotros podemos darle valor al patrimonio gastronómico? Yo aquí indiqué unos tips, registrando cada manifestación cultural, documentando su elemento autóctono para luego, a través de la educación, difundir y promover la importancia identitaria de cada expresión, para generar valor y sentido de pertenencia en las futuras generaciones. Es muy importante el trabajo que está haciendo el Centro de Investigaciones Gastronómicas de la UNED, ya que busca fomentar las cocinas patrimoniales, las recetas autóctonas de Yaracuy o los rubros de Yaracuy en los semilleros de la patria, que no es más que las escuelas. Asimismo, los diferentes cursos, talleres que se están realizando, la difusión de todo este trabajo a través de redes sociales, no es más que educación informal, que busca sin duda enriquecer lo poco que hay de escrito o documentado de las cocinas patrimoniales. Es importante sumar esfuerzos en la educación, ya sea en este caso no formal e informal, en los jóvenes, ya que son estos los que garantizarán que no se rompa la cadena de transferencia de conocimiento de generación en generación. Ahora es un honor presentar a Raúl Martínez. Él es profesor en castellano y literatura, docente de las unidades curriculares Lenguaje y Comunicación, Lengua y Tradición Cultural en el espacio Ciencia y Cultura de la Alimentación de la Universidad Nacional Experimental del Yaracuy. Nos está acompañando con una ponencia interesante titulada Reflexiones en torno al patrimonio y la educación patrimonial,
Adelante, profesor Raúl Martínez. Un cordial saludo a todos los presentes. Para mí es un gran placer estar aquí compartiendo mis apreciaciones sobre derecho patrimonial y su educación. Mi ponencia tiene como título Consideraciones en torno al patrimonio y la educación patrimonial, en donde intento analizar los conceptos inherentes al derecho patrimonial y reflexionar su pertinencia educativa. Igualmente, quiero agradecer al equipo de posgrado y su directivo de la Universidad Nacional Experimental del Yaracuy, muy particularmente a todos los docentes de la especialización en patrimonio gastronómico por esta gustosa experiencia formativa. Bienvenidos sean todos. El concepto de patrimonio constituye un imán semántico que acoge una diversidad de significados: memoria, identidad, historia, valor, legado, uso y tradición. En la Convención de la UNESCO de 1972, donde se reconoce el aspecto cultural del patrimonio y se da cabida a todas las manifestaciones culturales de los pueblos, igualmente se incluye el patrimonio natural, integrado por los monumentos, que son obras arquitectónicas, esculturas, pinturas monumentales, estructuras arqueológicas. También están los conjuntos, grupo de construcciones aisladas o reunidas, cuya arquitectura está unida al paisaje, dando así un valor universal. Los lugares, obras del hombre u obras conjuntas del hombre con la naturaleza, donde se incluyen zonas que tengan valores históricos, etnológicos y antropológicos. El patrimonio está constituido también por unos valores, en el cual tenemos el valor de uso, aquel que tiende a la unidad que presenta el objeto; el valor formal, el cual toma en consideración la atracción que debe despertar los sentidos en lo atinente a su forma, al tamaño, al color; y el concerniente al valor simbólico, que está dado por constituir testimonios de hechos o situaciones del pasado que entienden puentes hacia el presente. El patrimonio también tiene sus dimensiones: la dimensión del valor y de activación. Los valores antes mencionados confluyen y se asocian a una determinada identidad e ideas con respecto al objeto patrimonial, propiciando las dos dimensiones claves que se retroalimentan. Esta convergencia dimensional son la del valor y la de la activación. Al respecto, Pras, 1997, indica: para que un objeto patrimonial se convierta en tal, primero se le otorga valor y luego se activa a través de los relatos identitarios construidos a base de un saber científico, lo cual confirma que la selección de un objeto patrimonial responde a los valores y a la historicidad reconocida por una comunidad como relevante de su pasado y de su cultura. Una vez que el elemento patrimonial esté activado, puede convertirse en un elemento de la conciencia personal que puede generar relaciones simbólicas y significativas con unos objetos y unos lugares. En cuanto a estas bases conceptuales del patrimonio, es importante lo que aporta Merilla Fontal, 2004, que al respecto menciona que existiría un conjunto de bases en el cual se presenta un soporte material, inmaterial y espiritual, está sujeto a las atribuciones de valores, define y caracteriza a individuos y cultura, caracteriza contexto y se transmite generacionalmente. A raíz entonces de este ámbito conceptual, podemos precisar entonces que solo es posible comprender el patrimonio como construcción social, pues los objetos patrimoniales no están dados naturalmente a las sociedades, sino que son ellas en su conjunto quienes seleccionan y decidan
cuáles son los objetos que deben perdurar en la memoria colectiva, ya que los objetos patrimoniales no se constituyen en patrimonio por sí mismos, sino que son los sujetos quienes le otorgan ese rango. Asimismo, pues, en todo este ámbito del patrimonio, donde se incluye su concepto, sus valores, sus dimensiones y sus bases conceptuales, propician contextualmente el desarrollo de innumerables conocimientos interdisciplinarios, donde se propone un gran marco teórico para el proceso de la enseñanza y aprendizaje. Esto nos lleva entonces a determinar la implicación que subyace en la educación patrimonial. García Valecillo define a la educación patrimonial como un proceso pedagógico centrado en las percepciones, conocimientos y valores que subyacen en una sociedad. De esta manera, el bien patrimonial se convierte en un recurso para el aprendizaje capaz de conectar al ciudadano, con su diversidad cultural y su entorno social. Ella aplica 4 dimensiones, en el cual tenemos la dimensión conocer, el proceso de aprendizaje basado en los conocimientos del patrimonio cultural, científico, académico, cultural y popular. La dimensión comprender, pone énfasis en los usos, significados y dinámicas sociales que sustentan al patrimonio a lo largo de la historia. La dimensión valorar ayuda a conformar una ciudadanía responsable con los bienes culturales, como la gestión, la sustentabilidad, el sentido de pertenencia, la identidad. Y la dimensión actuar desarrolla las competencias necesarias para la preservación del bien patrimonial. Allí tenemos la capacitación, el oficio, las destrezas en los ámbitos de actuación, tanto formales como informales. Es importante también destacar que estas dimensiones se correlacionan con los pilares de la educación propuestos por la UNESCO. La autora mencionada nos plantea con sus 4 dimensiones pedagógicas la posibilidad de que éstas sean usadas como ámbitos de referencia para la sistematización de lo educativo, tomando en consideración, desde luego, los contenidos y estrategias dentro de los distintos escenarios donde se implementen, las cuales estarían actuando de forma transversal a dichas dimensiones y al propio proceso educativo. Ante esto, tendríamos entonces que la educación patrimonial consistiría en un proceso educativo permanente y sistemático centrado en el patrimonio como fuente primaria de conocimiento y enriquecimiento individual y colectivo, a la vez que actuaría como instrumento de alfabetización cultural, lo cual resulta sumamente importante porque ello implicaría construir tramas de conocimientos, significados, percepciones y emociones acerca de los bienes patrimoniales. Además, con todos estos aspectos estudiados, se puede proponer un marco de aprendizaje partiendo de los siguientes principios. Abordar el patrimonio cultural desde las sensaciones, emociones y percepciones. Basar todos estos aspectos desde contenidos que permitan la construcción activa del conocimiento del patrimonio. Enfocar la comprensión e interpretación desde una visión de aprendizaje proyectado en un contexto real y de manera dialógica. Por consiguiente, si se conciben estos principios mencionados de manera jerárquica y adaptativa, el resultado puede ser un aprendizaje basado en la experiencia humana que conlleve, desde luego, a construir en los estudiantes una ciudadanía crítica y responsable de su historia, su cultura y comprometida e identificada con su entorno social. Y ya para concluir, podemos afirmar que el patrimonio es ese elemento que posee un carácter multidimensional, porque abarca aspectos materiales como monumentos y artes,
en materiales como tradiciones y conocimiento. Es dinámico y evolutivo porque es una construcción social que se transforma continuamente. Los dejamos ahora con Yolaida Rivero. Ella es oriunda del estado Yaracuy, licenciada en Turismo Mención Gastronomía, egresada de la Universidad Nacional Experimental del Yaracuy en el año 2019. Actualmente es estudiante del 9º semestre de la carrera de Educación Mención Docencia Inglés en la Universidad Nacional Experimental Simón Rodríguez. Se desempeña como docente de inglés en el complejo educativo Juan José de Maya y su trayectoria profesional destaca también como gestora cultural y guía de turismo. Ella tiene una ponencia titulada El rol del docente patrimonial en la construcción del conocimiento en el patrimonio gastronómico. Adelante, Yolaida Rivero. Saludo a todos los presentes y bienvenidos. Mi nombre es Yolaida Rivero, licenciada en Turismo Mención Gastronomía. En el día de hoy compartiré un tema muy importante titulado La educación patrimonial y el educador patrimonial en la construcción del conocimiento en el patrimonio gastronómico. En este sentido, inicio con una pregunta. La educación patrimonial, ¿qué es y por qué importa? La educación patrimonial es un proceso que transmite conocimientos y valores acerca del patrimonio material e inmaterial. Este proceso nos conecta con nuestras raíces, fortalece la cohesión social a través de las vivencias compartidas en nuestras comunidades y los actores sociales. Asimismo, el educador patrimonial se define como mediador porque facilita el diálogo entre saberes académicos y saberes populares, creando puentes de entendimiento entre los estudiantes y las comunidades. Gestor diseña y ejecuta iniciativas, garantiza recursos y sostenibilidad de proyectos patrimoniales. Investigador recopila, sistematiza y pone en valor los saberes y objetos para ser transmitidos de generación a generación. Integrador y articulador. Conecta instituciones, comunidades y disciplinas para proyectos patrimoniales participativos y nutritivos. Principios pedagógicos fundamentales. Están los siguientes: diálogos de saber. Valorar el conocimiento local y académico como fuentes complementarias. Pensamiento crítico, analizar el pasado y el presente para comprender las transformaciones sociales futuras. Contextualización histórica, ubicar objetos, producciones y relatos en su marco temporal y social. Experiencias educativas, aprender haciendo a través de visitas, talleres y prácticas que generen un sentido de pertenencia y un aprendizaje significativo. Integración interdisciplinaria, combinar historia, antropología, ciencia, arte, gastronomía, sociología y psicología para enfoques ricos y nutritivos en la enseñanza y en el aprendizaje, metodologías aplicadas, formatos activos, ferias y festivales, visibilizar saberes gastronómicos, oficios, actividades colectivas y culturales, visitas de campo que permiten la observación directa y la narrativa contextualizada, laboratorios de cocina o de memoria, espacios para registrar testimonios y experiencias en vivo, inventarios y aulas territoriales, documentación participativa del patrimonio para gestionar y enseñar. El patrimonio gastronómico, más que una comida, es identidad, memoria, territorio, cultura, comunicación, historia y aprendizaje. Por otra parte, la UNESCO define la educación patrimonial como un proceso pedagógico continuo, crítico y activo que conecta a las personas con su legado cultural y natural. Esta idea es la continuidad de aprender a lo largo de la vida y actores activos que interpreten y protegen su patrimonio. De acuerdo a la cita de el sociólogo Joaquín García Roca, define la educación patrimonial de la siguiente manera:
Educar sobre el patrimonio es enseñar a valorar y respetar la herencia cultural que nos define. En conclusión, la educación patrimonial es la clave para preservar y promover el patrimonio cultural y gastronómico para seguir fortaleciendo la identidad cultural, fomentando la cohesión social a través de las iniciativas e inclusiones y satisfacer y garantizar las tradiciones futuras. Gracias. Muy bien, habiendo entonces compartido una jornada tan enriquecedora, llegamos al cierre de este webinar, Reflexiones sobre la pedagogía y el patrimonio cultural. En nombre de la Universidad Nacional Experimental del Yaracuy queremos expresar nuestro más profundo agradecimiento a todos los participantes. Reiteramos también nuestro agradecimiento a las autoridades rectorales que respaldan este tipo de iniciativas, al rector Dr. Julián Mendoza Gil, la vicerrectora Magíster Morelva Monsalve, al secretario general Dr. Mario Llovera Reyes. De igual forma, nuestro reconocimiento a la doctora Rosana Mieres por liderar con éxito la especialización en patrimonio gastronómico y fomentar estos espacios de debate necesarios. Un agradecimiento muy especial a la doctora Maribel Camacho Piña. Gracias, doctora, por abrir este espacio desde su cátedra Patrimonio y Pedagogía y por recordarnos que enseñar nuestra cultura no es solo transmitir datos, sino que es también sembrar identidad en el corazón de las nuevas generaciones. El patrimonio no es un objeto estático en un museo, sino una llama que debe ser alimentada. Solo a través de la pedagogía podemos transformar la herencia en conciencia y el pasado en un motor de desarrollo para nuestro futuro. Con esta convicción damos por concluida esta actividad. Les deseamos a todos un excelente día y esperamos reencontrarnos pronto en un nuevo espacio de aprendizaje. Muchas gracias y hasta un próximo encuentro.